Desde el capítulo 1, nuestro pastor, el hermano Daniel Telle, Steven, el hermano Miguel, nos han enseñado a través del libro de Éxodo que Israel creció en Egipto y fue esclavizado. Nace Moisés, es criado en la casa de Faraón, huye a Madián tras matar a un egipcio. Dios lo llama desde la zarza ardiente para liberar a Israel. Moisés y Aarón confrontan a Faraón, pero éste endurece su corazón. Dios reafirma su pacto y promete liberar a su pueblo. Aarón convierte la vara en serpiente, pero Faraón no escucha. Dios declara que el corazón de Faraón está endurecido y se alista para la primera plaga. Comienzan las 10 plagas, comienza esta historia de las 10 plagas, bueno, no la historia del Éxodo, ¿no? Sino el comienzo de las plagas, de la ira de Dios o del juicio de Dios a Egipto, por lo que había hecho a su pueblo, la ira de Dios y la demostración de su gloria al mundo entero. Esto comienza con sangre y terminará con sangre. Son 10 plagas y el día de hoy yo voy a comenzar hablando de la primera plaga, que es la plaga de la sangre. El río Nilo es convertido en sangre. Y quiero que presten mucha atención porque no quiero que se vaya sin recordar esta expresión. Si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos un consejo de parte del Señor, debemos obedecerlo. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una expresión que se repite en la Biblia. Comenzamos desde el texto de Éxodo capítulo 7, versículo 14, y vamos a estudiarlo hasta el 25. Pero vamos a empezar con el primer versículo, porque es un versículo que lo voy a ampliar, voy a salirme un poquito del Éxodo, a irme a Romanos para ampliar un poco más y explicar más este asunto acerca del endurecimiento de Faraón. Porque no quiero, hermano, que usted piense que a Dios le agrada estar endureciendo corazones, que Dios endurece el corazón porque a Dios le place que el hombre peque. Dios no hace pecado, no participa en pecado, no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios es santo, santo, santo y aborrece el pecado. En el capítulo 7, versículo 14 dice la palabra: entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, se niega a dejar ir a mi pueblo. Dios le está diciendo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Sabemos que Dios va a endurecer el corazón de Faraón, ya Dios se lo dijo a Moisés. Pablo lo afirma también en Romanos, el corazón de Faraón Dios lo endureció, pero en la primera plaga no. Aquí claramente Dios está diciendo, el corazón de Faraón está endurecido. Los estudiosos, ayer estuve analizando todos, la mayoría están de acuerdo. De hecho, no digo todos porque no vi a uno que no estuviera de acuerdo, pero los que pude leer ayer están de acuerdo de que Dios endurece al Faraón, pero de la sexta plaga en adelante. Faraón, tal y como Dios le dice a Moisés, tenía un corazón endurecido. Así que el corazón de Faraón es terco, pero no fue Dios que lo endureció. Dios no se complace en endurecer corazones porque Dios no se complace en la muerte del impío. Se lo dice Dios a Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11, que Él no se complace en la muerte del impío, más bien Él quiere que el impío se vuelva de su camino.
porque Él es un Dios santo y justo. En Éxodo 1:8, el pastor Leonardo nos habló de este pasaje donde se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Esta palabra conocer en el griego no es que él no sabía quién era José o él no sabía quién era el Dios de los egipcios. La palabra conocer aquí es la palabra yadat y significa literalmente conocer, saber, entender, pero también reconocer y estar familiarizado. Este faraón, es obvio que conocía la historia, porque para ser faraón ellos desde pequeños estudiaban mucho, y por eso Moisés también estudió mucho, porque fue criado en la casa de faraón. Y ellos conocían la historia. Él simplemente no reconocía al Dios de los hebreos, y no solamente este faraón, sino la dinastía, porque hubo un cambio de dinastía en el imperio, y esta dinastía no reconocía al Dios de José, al Dios de los hebreos. No reconocía su soberanía, no reconocía su poder. Ellos, esta dinastía, era más idólatra a los otros dioses. Eran idólatras, como todos los faraones, pero estos, de colmo, no reconocían el poder de Dios. En esta plaga, por eso le digo que Dios no endurece a Faraón, sino en la sexta plaga. Este faraón conocía al Dios de los hebreos, y lo vamos a leer cuando Dios le dice, dile que yo soy el Dios de los hebreos y que deje ir a mi pueblo. El apóstol Pablo, hablando de este endurecimiento a Faraón, en el libro de Romanos, capítulo 22 y 23, el apóstol, tratando de explicarle a los hermanos por qué Dios endureció a Israel parcialmente, él toma como ejemplo a Faraón. Y el apóstol Pablo les dice, porque la Escritura dice al Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Había un propósito. Dios iba a glorificar su nombre. No solamente para Él sentirse glorificado, porque Él no necesita que nadie lo glorifique, sino para que el mundo entero sepa quién es Dios. Y al igual que Faraón fue utilizado, endurecido, para que su nombre fuera conocido en toda la tierra, Dios también endureció a Israel parcialmente. En Romanos capítulo 22 y 23 el apóstol Pablo dice y explica, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia primero a los vasos de ira preparados para la destrucción. O sea que no es que Dios endureció a Faraón para que Faraón fuera pecador. No. Faraón ya era un pecador y ya tenía un corazón terco y duro. Dios no creó en el corazón de Faraón esa terquedad. No, Faraón ya era un terco y era duro de corazón, duro de servir, porque no reconoció al Dios de los egipcios. Pablo dice, ¿qué tal si Dios soportó con mucha paciencia primero a esos vasos que preparó para ira? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanta la mano el que tenga hijos. ¿Se acuerdan cuando su hijo nació? ¿Cuántos lloraron? Yo lloré cuando vi a Victoria, cuando vi a Arturo ya no, porque ya... No, pero sí lloré cuando vi a mis dos hijos, cuando nacieron. Hermano, Faraón, esta dinastía, que no reconoció a Dios, mandó a matar a todos los niños egipcios y a lanzarlos al río, a este río que Dios va a convertir en sangre,
a ese río Faraón, mandó a matar y a echar niños, los niños de las hebreas. El amor que usted siente hoy por su hijo no es mayor que el amor que sentía la madre en aquel tiempo. Era un niño, era una vida, era un hijo sacado de su mismo vientre. El faraón los mataba y los lanzaba al río. Y Dios escuchaba esos gemidos. ¿Sabe cuántos años han pasado desde ese día hasta ahorita? En el Éxodo, pues, como vamos. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios mató a esos niños? Que sobrevivió Moisés. Moisés creció, fue instruido, mató a un egipcio, se fue a tierra de Madián. Se regresa Moisés ahora con Faraón. Mire todo el tiempo que ha pasado, la paciencia que Dios ha tenido. Imagínese usted la mente de los padres y de las madres que vivieron ese dolor, que sufrieron y tuvieron eso a memoria. Y ese rey que mató a sus hijos era el rey que los estaba oprimiendo. ¿Cuánta paciencia soportó Dios de Faraón? Entonces no es injusto que Dios ahora endurezca a Faraón. Bueno, yo te voy a endurecer un poquito más porque ahora yo te voy a mostrar quién es Dios en la tierra y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Pablo pone al faraón como ejemplo para explicar por qué Dios endurece parcialmente a Israel con el propósito de que Cristo muriera en la cruz y la salvación viniera a todos los gentiles, a todos nosotros. Así como Faraón fue un terco, estos fariseos también eran tercos. Dice Jesús, ustedes cierran la puerta del reino de los cielos y no dejan que los demás entren. Este pueblo de corazón me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ustedes no son de mis ovejas, les dijo el Señor. Y Jesús, en medio de todos los milagros y maravillas que hizo, Dios endureció a esos fariseos, a ese Israel parcialmente, no a todos. A sus discípulos, los discípulos les decían, Señor, ¿por qué a nosotros nos dices todas las cosas y a ellos les hablas en parábolas? En Mateo 10. Y Jesús les dijo, a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. A ellos se les habla en parábolas para que no entiendan, porque después se convierten y yo los sano. No es necesario, no quería sanarlos, literalmente. Jesús cita un versículo de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Para que este pueblo escuche, pero no perciban. Y no entiendan, para que yo los sane. ¿Sabe qué dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8? Que este evangelio, esta sabiduría, solamente nos fue revelada a nosotros. ¿Por qué? Porque si se lo hubiese revelado a los príncipes de este siglo, ellos no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso Dios los endureció parcialmente. Hasta que entraran a la plenitud de los gentiles en la cruz del Calvario, salvación a todo el que cree en Cristo Jesús. De los dos pueblos hizo uno. Y usted en su casa puede analizarlo en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Lo cierto es que Dios no endurece aquí el corazón de Faraón. Faraón era un terco y no reconocía al Dios de los egipcios. Pero de este endurecimiento no quiero salirme todavía. Hay algo también que quiero hablarles. Hoy Dios sigue endureciendo corazones. Hoy, el día de hoy, Dios sigue endureciendo corazones. Entorpeciendo mentes. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22 dice, porque aunque conocían a Dios,
no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se volvieron necios. Y en el versículo 28, el apóstol Pablo dice, y como ellos, porque estos profesando ser sabios, su razonamiento, hermano, se volvieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira, empezaron a glorificar a la madera, al palo, al bronce, a hacerse muñecos, a entregarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Pablo dice, y como ellos no consideraron digno reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no conviene, al igual que a Faraón. No me quieres glorificar como a Dios. Tú eres más inteligente que Dios, tú eres más sabio que Dios. Dios le entorpece más la mente. En el capítulo 2, versículo 5, Pablo dice, pero por tu corazón y obstinación, y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que amigo que estás aquí, hermano que viniste hoy, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, debe ser escuchada y atendida. Porque tenemos un Dios que es justo, que es santo. Y que no podemos jugar con Él, no podemos jugar con el Evangelio. No podemos tomar el Evangelio como un juego. Debemos obedecer su palabra. Debemos depender de Él. Debemos buscar su presencia, hermano, todos los días. Y decirle, Señor, ayúdame, quiero estar aquí, quiero estar contigo, quiero obedecerte. Fuera de Él nada podemos hacer. Pero el mandamiento es obedecer y atender a la voz de Dios. Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 15. Mientras se dice hoy, y ese hoy es cada hoy que usted escuche, si oyen ustedes su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Así que este es el primer versículo. Quería ampliar y explicar bien esto del endurecimiento de Faraón, porque no quiero que piense, hermano, que pensemos que Dios es un Dios que se complace en estar endureciendo a alguien, porque simplemente Él quiere que ese alguien sea un pecador. No, hermano. Como dijo el hermano Daniel Telle, antes de Dios endurecerlo, ya Faraón tenía un corazón duro. Dios lo que hizo fue apretar un poquito más la tuerca para que resista lo que viene. Porque ahora Dios va a demostrar que Él es el Dios de la tierra y no Él. Éxodo capítulo 7, versículo 15 al 21. Dice Dios a Moisés, ve a Faraón por la mañana, cuando salga al agua, y espéralo a la orilla del río. Espéralo porque era costumbre que Faraón saliera en la mañana a la orilla del río. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido obedecer. Así dice el Señor. En esto sabrás que yo soy el Señor. Voy a golpear el agua que está en el Nilo con la vara que tengo en la mano y se convertirá en sangre. Los peces que están en el Nilo morirán. El río se corromperá y los egipcios no podrán beber el agua del Nilo. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos, sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua.
para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había ordenado. Alzó la vara y golpeó el agua que estaba en el Nilo, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y toda el agua que estaba en el Nilo se convirtió en sangre. Era sangre, hermano. Los peces que estaban en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber el agua del río. Y había sangre por todo el país de Egipto. Sangre por todas partes, hermano. Porque todo estaba lleno de sangre. Toda el agua que había en Egipto, todo se volvió sangre. Imagínese usted esa escena. Todo el país repleto de sangre, hermano. Hablando del agua, sacando el agua de las casas, botando el agua, porque ya no era agua, era sangre. La gente lavando, limpiando todo, la escena sangrienta del comienzo de estas 10 plagas. La razón por la cual el faraón iba por la mañana al río era un ritual. El Nilo era considerado un dios, el dios Hapi de los egipcios. Y el Nilo y el faraón eran uno solo. Por eso él tenía que salir al río. El faraón se presentaba como mediador entre los dioses y el pueblo. Y su presencia en el río era parte de su devoción y dominio espiritual, simbolismo de poder. El faraón se veía como una deidad viviente y su visita diaria al Nilo reafirmaba su conexión con los dioses y su rol como sustentador del orden en Egipto. El Maat se llamaba. Hermano, esto era sangre literal. Este faraón que era dios de Egipto y de la tierra, conocido así, entre paréntesis, que era uno con el río, ese río, que era uno de los dioses más grandes de Egipto, el dios Hapi, también el dios Sol, pero el dios Hapi, se convirtió en sangre. La palabra sangre aquí, la palabra hebrea usada aquí, es la palabra dam, que significa sangre. La misma palabra usada para sangre humana y animal en la Biblia. No dice que fue como sangre, sino que era sangre. Era sangre. Sangre verdadera, literal. Dios convirtió el río Nilo en sangre. Y aquí podemos ver 8 cosas que por obligación sucedieron, por lógica. Hay otras que no sabemos, pero sabemos que el agua contaminada impide beber agua al país. Ellos bebían agua del Nilo. No podían beber del Nilo. El río se llenó de peces en descomposición. Sangre y peces muertos. La pudredumbre, el olor que se sentía en todo el país. Mal olor, el ambiente se volvió insoportable. Hambre y sed. Sin agua ni pesca, obligatoriamente comenzó una escasez en Egipto. Enfermedades. No sabemos cuáles enfermedades, pero obvio que esto tuvo que traer algunas enfermedades a algunas personas. Trajo problemas de salud. Desesperación. Tuvieron que cavar en la tierra para buscar agua. Vergüenza religiosa. Su dios, el Nilo, y su faraón fueron humillados. El imperio más grande del tiempo, el imperio más grande del mundo en su tiempo, el imperio de Egipto, estaba sufriendo por el dios de unos esclavos, el dios de los hebreos,
el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, convirtió el Nilo en sangre y los expuso a todas las naciones. El orgullo herido de Faraón. Faraón fue confrontado y quedó expuesto. El faraón debió recordarse, hermano, cada niño que lanzó de los hebreos en ese río. Debió recordar que ese río de sangre era un juicio sobre lo que él había hecho a los hebreos. Y no solamente lo de los niños, sino todo lo que los hebreos sufrieron a causa de él. Y así como Dios, hermano, destruyó el orgullo de Faraón y humilló sus dioses, también puede destruir cualquier cosa que usted y yo adoremos más que a Él. Al que Dios toma por hijo lo corrige. A Faraón lo endureció y lo utilizó para esto, para mostrar su nombre por toda la tierra. Pero a usted, por ser hijo de Dios, a mí, nosotros no estamos libres de disciplinas. Dios también al que ama, también lo disciplina. No quizás el juicio de la misma manera, pero sí nos disciplina. Y los juicios de Dios para nosotros son por amor, para corregirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para que volvamos del mal camino y caminemos con Él. Dios puede destruir eso que usted cree, que usted depende de eso y no de Dios. Ayer escuché un hermano que decía, Dios no bendice ubicaciones, Dios bendice a sus hijos. Hablando de que algunas personas piensan, o a veces nosotros también llegamos a pensar, y a veces no lo queremos aceptar, que este es el país donde Dios me puede bendecir, Estados Unidos. En otra nación no me puede bendecir. Dios no bendice ubicaciones, hermano. Dios es nuestro proveedor y es nuestro Dios donde quiera que nosotros vamos. De Él dependemos y Él es nuestro único Dios y amparo, fortaleza, nuestro castillo fuerte en la tribulación. De Él vienen todas las cosas que nosotros necesitamos y tenemos. Por Él, para Él. Amén, hermano. A Él sea la gloria por siempre, por toda la eternidad, porque solo Él es digno. En Éxodo capítulo 7, versículo 22 al 25, dice, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Yo voy a hacer una pregunta aquí, no quiero que todos respondan al mismo tiempo, solamente uno. ¿Por qué, de dónde sacaron agua estos magos si todo estaba convertido en sangre? No, más adelante vamos a leer que ellos en ese momento, por la sed, tuvieron que cavar, hacer hoyos, pozos para obtener agua. Y los magos no hicieron nada por la sangre del río. Lo que hicieron fue complicar más el trabajo. Volvieron más agua en más sangre. Miren la ironía, ¿no? Faraón llama a sus magos y ellos hacen lo mismo. Complican más a Faraón. Porque la poquita agua que había, agarraron un poquito de agua y la volvieron más sangre. Pero ¿por qué no fueron al río y dijeron y limpiaron el río con sus encantamientos? Porque lo había hecho Dios y lo que Dios hace, hermano, nadie lo cambia. Cuando Dios habla, esa es la verdad y eso es lo que va a quedar expuesto y eso es lo único que va a ser el sí. En Él es sí y ya no hay no. Cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Y cuando Dios maldice, nadie puede bendecir. Así como le dijo Dios al profeta Balán.
Y le dijo Balaam al Balac, no es que Dios bendijo a este pueblo, ¿cómo yo lo voy a maldecir? Tú me pides que yo lo maldiga, pero Dios lo bendijo. Bueno, Dios maldijo el río. Y ellos querían, no podían revertir lo que Dios dijo. Ellos lo que hicieron fue un poquito más de agua e hicieron más sangre. Permitido por Dios también. En el versículo 23 dice, en el 22 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. No los escucharon. El corazón de Faraón se endureció. Qué terquedad, qué necedad, que después de un juicio tan grande, un hombre pueda continuar siendo terco y siendo necio. Pues hermano, hoy en día hay muchas personas que Dios les envía juicio y les envía castigo y les envía disciplina y no, dicen, no, yo espero la segunda plaga. Y Dios les llama la atención y Dios los trae con lazos de amor que duelen, corrigiéndole. Pero ellos dicen, no, yo voy a esperar la segunda plaga. Faraón, en el versículo 3 dice, entonces Faraón se volvió y entró en su casa y no hizo caso tampoco de esto. En el 24 dice, y todos los egipcios cavaron alrededor del río para hallar agua, porque no podían beber del agua del Nilo. 7 días pasaron después que el Señor hirió el Nilo. 7 días, hermano. Y aquí yo me quebranté, ¿no? No es que me puse a llorar, no, pero sí. Aquel quebranto del Señor, del Espíritu, porque dije, wow. El Señor soportó por tantos años a esta gente, a este faraón. Y esta plaga dijo, no, 7 días solamente, porque 7 días. Que no era solamente faraón. Y nuestro Dios es misericordioso. La misericordia de Dios son muy grandes, hermano. El amor de Dios se repite muchas veces en la Biblia, especialmente en los Salmos, es inagotable. Dios paciente, tardo para irarse, que se arrepiente del mal. Cuando Él hace juicio, Él hace juicio justo y es santo. Pero Dios no quiere que el impío perezca. Al mismo tiempo Dios es justo y es santo. Y su ira está sobre todos nosotros, sobre todo el mundo, por cuanto Él es justo y es santo. Él tiene que hacer juicio. Pero nuestro Dios, así como es fuego consumador, nuestro Dios también es amor. Son atributos que no se pueden quitarle, ni uno ni el otro. Su amor es inagotable. La plaga duró 7 días. El juicio de Dios tuvo límite, el juicio de las plagas de sangre. Y cada uno de lo que usted va a ver. El juicio de Dios tuvo un límite, este juicio. Y también tuvo un propósito. Dios no pierde el control al castigar, porque Él no castiga con odio. Dios castiga con justicia. La ira de Dios es justa. El juicio de Dios será justo y santo. Por eso David, hermano, prefirió caer en las manos de Dios que en manos del enemigo. No sé cuántos de ustedes han leído en 2 de Samuel que David manda hacer un censo a Israel, a contar al pueblo, y esto a Dios no le gusta, porque usted no depende de cuánto pueblo tenga, usted no depende de cuánto dinero tenga,
Usted no depende de qué tipo de trabajo usted tenga o qué profesión usted maneje, qué cargo usted tenga. Usted no depende de quién lo esté ayudando humanamente hablando, de quién es el hombre que lo está respaldando. Usted y yo dependemos de Dios. Y David quiso contar al pueblo, a ver con cuánto poder tenía Israel. Cuando terminó de contarlo, dijo, me equivoqué. Señor, ten misericordia de mí, dijo David. A lo mejor se acordó de cuántas guerras había ganado por la mano de Dios. Y ahora David va a estar contando al pueblo. Dios se enoja por el pecado de David y envía al profeta Gad con 3 opciones, le dice el Señor. David, te voy a castigar porque es que pecaste y yo soy justo, aunque te amo. Te voy a dar 3 opciones. 3 años de hambre en la tierra, 3 meses huyendo delante de sus enemigos y 3 días de pestes enviada por Dios. ¿Usted se imagina caer en las manos del Dios vivo? Sin embargo, David en su sabiduría dijo, caigamos en las manos de Dios. En el versículo 14 David le dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. 3 días envió Dios la plaga. Dios envía esa peste, acepta la palabra de David y Dios castiga a todo Israel. Dios envía una peste que mata a 70,000 personas. Pero cuando el ángel destructor llega a Jerusalén, Dios se detiene y dice, basta, basta. Mostrando que su juicio tiene límite y está lleno de compasión. Porque Él se arrepiente del mal. Nuestro Dios es misericordioso. Y esta plaga, mire todo lo que hizo Faraón a esos hebreos. Dios ama a los hebreos. Es su pueblo. Dijo, déjalo ir, es mi pueblo y me va a servir en el desierto. Ellos maltrataron por años a estos hebreos. Sin embargo, Dios dice, 7 días solamente. 7 días. Que es que no solamente era Faraón. Habían niños egipcios que estaban sufriendo, habían personas egipcias que estaban sufriendo. Y es lógico. El pasaje nos muestra que Dios controló todo. Todo en su soberanía lo tenía controlado. Y no solamente con su pueblo Israel lo mostró. Dios también lo muestra con Nínive, una de las ciudades más pecadoras que había en el tiempo en el cual Jonás fue profeta. Y Dios le dice, ve a Nínive y anúnciale que los voy a destruir a todos. Jonás al principio no quiso ir, fue a Nínive, pero después Dios lo convence con unas cositas que les hace, con un pescadito y unas cosas. Se lo traga un pez y lo bota por allá, lo bota en Tarsis y le dice, tú vas a ir. Ni siquiera le dije al pez que te llevara para Nínive, no, tú vas a ir a Nínive, donde yo te dije. Jonás llega a Nínive y predica lo que Dios le dijo. Profetiza que Dios va a destruir la ciudad. Y el rey de Nínive y sus habitantes se arrepintieron y pidieron perdón. Se echaron cenizas en la cabeza. Ni los animales comieron, ni a los animales le dieron comida. Y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer allá. Y dijo, no, Jonás ya. Se arrepintieron todos. Y Jonás se molestó. Dijo, oye, pero ¿por qué me vas a enviar a mí a decir tanta cosa? Y me vas a dejar en mal. Jonás se molestó con Dios porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Jonás se va a un rincón en el desierto por allá y le crece un árbol de... Dios hace que le crezca un árbol de calabaza. Y le da sombra. Pero después Dios dice,
que se seque ahora el árbol. Y se seca el árbol. Y Jonás decía, quítame la vida, este sol me está matando. Y Dios le dijo, oh, Jonás, tú estás bravo por una calabaza. Estás molesto por un árbol que creció, ni tú lo viste crecer, ni supiste cómo creció. Y se secó. Y por eso estás molesto. Y le dice luego Dios a Jonás, y no he de tener yo misericordia, compasión de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Dios las tenía contadas. Las tenía contadas. Le digo, Jonás, hay más de 120,000 personas en Nínive. Y tú estás pidiendo que yo los destruya. Que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y le dice, y muchos animalitos. Es decir, que si a Nínive le sacamos la persona, a Dios le da compasión los animales. La misericordia de Dios es tan grande que llegó hasta los animalitos de Nínive. ¿Cómo tú te vas a molestar porque yo no destruya toda una ciudad? Le dice Dios a Jonás. Cuando los Boanerges, le dijo el Señor, hijos del trueno, los dos discípulos, le dijeron, Señor, hacemos que los samaritanos, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le dijo, ustedes no tienen ni idea de qué espíritu son, muchachos. Los reprendió y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no conocen a su Dios. ¿Cómo ustedes van a querer que caiga fuego del cielo en una ciudad? Si eso no es lo que quiere su Dios. Bueno, Dios tuvo misericordia en medio de su juicio y su ira en Egipto en la primera plaga y duró 7 días, controlada, un juicio justo, un juicio santo. Perdón. El juicio vino con paciencia y con advertencia. Dios sigue siendo el mismo, hermano. El mismo Dios de la primera plaga es el mismo Dios de hoy. Sus juicios no son impulsivos, son justos y medidos. Si Él corrige, no es para destruirte sin razón, no es para destruir sin razón, sino para llamar al arrepentimiento. Cuando Dios disciplina es porque debemos arrepentirnos y hacer lo que sabemos que debemos hacer, lo que agrada al Señor. Si estás bajo disciplina divina, a veces uno siente, en la vida del cristiano, hay un momento en el que uno a veces se desvía y siente esa disciplina. Al espíritu que se contricta y Dios que de alguna u otra manera trata de disciplinarnos, que al momento no es muy buena, dice los apóstoles, dice el libro de Hebreo, no es muy buena, no es que sea muy agradable esa disciplina, pero sí viene con mucho amor, porque la intención es que nos arrepintamos y que nos volvamos del mal camino al camino que Él nos ha señalado en Cristo Jesús. Si estás bajo disciplina divina, no es que Dios haya perdido el control, es que te ama tanto que quiere tratar con tu corazón, con nuestro corazón, con mi corazón. Si Él cerró tu Nilo, a veces se nos caen esos dioses, Dios permite que se destruyan esos dioses, aquello de lo cual dependíamos más que de Él, y Dios permite que a veces esos dioses sean destruidos y los llena de sangre. Bueno, si Él cerró tu Nilo, es porque quiere abrir tu corazón, que tú escuches su voz. Y si, hermano, hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Dios nos ama. Espero que el mensaje lo haya explicado bien, que haya entendido y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, como dice el hermano Santiago. Póngase de pie y vamos a orar
y darle gracias a nuestro Dios por el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias porque tú eres santo, Señor, y tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú eres justo. Gracias por todas las oportunidades que nos das, Señor, por todas las cosas que vivimos. Perdona nuestros pecados, Señor, y cada vez que nos desviamos, Señor. Sé tú corrigiéndonos, Señor, y dando la sabiduría a cada uno de nosotros para saber cómo corregir nuestro camino, Señor, y caminar contigo en tu vereda justa y santa, Señor. Padre amado, te pedimos que nos ayudes a serte fiel. Que nos ayudes, Señor. Guía nuestros pensamientos. Ayúdanos a ser mejores hermanos, mejor iglesia, Señor. Guarda a nuestro pastor, Señor, que la semana que viene ya estará con nosotros, si tú lo permites. Te pedimos especialmente también por nuestro hermano Daniel y su familia, Señor, su niña. Oh, Padre amado, tú eres misericordioso, Señor. Sé tú, Señor, guardándolos, Señor. Ayudándoles, Padre, y protegiéndoles, porque tú eres nuestro Dios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.